Hay una mentira muy antigua que dice que pedir ayuda es señal de debilidad, que el que ora pidiendo protección es porque ya perdió la batalla, que la verdadera fe se demuestra callando el dolor y sonriendo, aunque por dentro todo se esté cayendo. Pero eso no es fe, eso es cansancio disfrazado de fortaleza. Y hoy, antes de empezar, quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho en mucho tiempo. Pedir ayuda a Dios no te hace menos fuerte, te hace más sabio, porque reconoces que hay batallas que no fueron diseñadas para pelearse solo. Tal vez llegaste hasta aquí después de un día que te dejó exhausto por dentro, aunque por fuera nadie lo haya notado. Tal vez llevas semanas sosteniendo tu hogar con las pocas fuerzas que te quedan, cuidando de una familia que no sabe cuánto te cuesta mantenerte de pie. Tal vez el dinero no alcanza, o el trabajo se siente inestable, o hay una relación que se está enfriando y no sabes cómo volver a encenderla. Tal vez simplemente sientes que tu mente no descansa ni de noche, dando vueltas a los mismos problemas, buscando soluciones que no llegan. Si algo de esto te suena familiar, quédate, porque este no es un video más, es un espacio de cobertura para tu vida, para tu casa y para las personas que amas. Vamos a orar hoy con 6 salmos que Dios ha usado durante siglos para levantar a quienes ya no sabían cómo seguir. El Salmo 91, el Salmo de la protección bajo las alas del Altísimo, el Salmo 51, el Salmo del perdón, escrito por un rey que cayó, pero que Dios volvió a levantar. El Salmo 23, el Salmo del pastor que nunca abandona a sus ovejas. El Salmo 43, una súplica por justicia para quien ha sido juzgado injustamente. El Salmo 49, una palabra de sabiduría sobre lo que realmente da seguridad en esta vida. Y el Salmo 50, la voz de Dios llamando a su pueblo a un corazón sincero. 6 salmos, un mismo propósito: pedirle a Dios ayuda y protección para tu hogar, para tu mente, para tu familia y para tu futuro. Antes de continuar, quiero preguntarte algo, porque este idioma en el que estamos orando ahora mismo se habla en decenas de países, en distintos continentes, con distintos acentos, pero con el mismo corazón buscando a Dios. Puede que me estés escuchando desde México, desde Colombia, desde Argentina, desde España, desde Perú, desde Venezuela, desde Estados Unidos, desde cualquier rincón del mundo donde se hable español. Me encantaría saber desde dónde me estás escuchando hoy. Déjamelo en los comentarios. Escribe el nombre de tu país o de tu ciudad, y así, mientras oramos juntos, vamos a poder ver cuántos lugares distintos se están uniendo en esta misma oración, cuántos hogares diferentes están recibiendo esta misma cobertura al mismo tiempo. Hay algo hermoso en saber que, aunque no nos conocemos, aunque quizás estamos a miles de kilómetros de distancia, en este momento estamos orando lo mismo, pidiendo lo mismo, creyendo en el mismo Dios que no tiene fronteras ni usos horarios. Quiero que te acomodes donde estés. Si estás en tu casa, en tu cuarto, en tu cocina mientras preparas algo, en tu auto antes de empezar el día, o si estás acostado tratando de que tu mente por fin descanse, no importa dónde estés. Lo que importa es que le abras un espacio a Dios en este momento. No necesitas tener las palabras perfectas, no necesitas sentir algo espectacular de inmediato. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar, porque la fe no siempre llega con fuegos artificiales. Muchas veces llega como una brisa suave que solo se siente cuando dejamos de hacer ruido. Vivimos en un tiempo extraño. Tenemos más formas de comunicarnos que nunca, pero muchas personas se sienten más solas que nunca. Tenemos más información al alcance de la mano, pero muchas personas se sienten más confundidas que nunca sobre qué camino tomar. Las noticias hablan de crisis económicas, de inseguridad, de familias que se separan, de jóvenes que pierden el rumbo, de adultos que trabajan sin parar y aún así sienten que no logran alcanzar la paz. En medio de todo esto, hay una pregunta que muchos se hacen en silencio, sin atreverse a decirla en voz alta. ¿Quién va a proteger mi casa? ¿Quién va a cuidar a mis hijos cuando yo no pueda? ¿Quién sostiene mi vida
cuando yo mismo ya no tengo fuerzas para sostenerla? La respuesta que la Biblia nos ha dado durante miles de años, a través de generaciones enteras que atravesaron guerras, hambrunas, destierros y pérdidas, es la misma respuesta que te quiero recordar hoy. El Señor es quien protege. No un amuleto, no una casualidad, no una superstición, sino el Dios vivo que promete cobertura para quien se acoge bajo su sombra. Y esa promesa no es solo para los personajes de la Biblia que vivieron hace miles de años, es para ti, hoy, en el lugar exacto donde estás sentado o acostado escuchando esta oración. Quiero que pienses por un momento en tu hogar, no solo en las paredes que lo forman, sino en lo que sucede dentro de ellas. Las risas, las peleas, los silencios incómodos, las noches de preocupación, los abrazos que faltan, las palabras que se quedaron sin decir. Cada hogar carga su propia historia, su propio peso, sus propias heridas. Y muchas veces, cuando la vida se pone difícil, sentimos que tenemos que cargar todo eso nosotros solos, como si pedir ayuda fuera una opción reservada para otras personas, no para nosotros. Pero hoy quiero recordarte que no fuiste diseñado para cargar tu casa solo. Fuiste diseñado para tener un Padre Celestial que se involucra en los detalles más pequeños de tu vida diaria. Piensa también en tu familia, en las personas que amas, aunque a veces la distancia, los desacuerdos o el ritmo de la vida los mantenga alejados. Piensa en tus padres, si aún los tienes contigo, o en el recuerdo de ellos si ya partieron. Piensa en tus hijos, si Dios te ha dado la bendición de tenerlos, y en el deseo profundo de verlos crecer seguros, sanos y en paz. Piensa en tu pareja si la tienes, y en todo lo que atraviesan juntos día a día. Hoy vamos a poner cada uno de esos rostros, cada uno de esos nombres, delante de Dios, pidiendo que su mano de protección cubra cada vida que amas. Sé que algunos de ustedes están pasando por situaciones que no se pueden resolver con una simple oración de 3 minutos. Sé que hay heridas profundas, deudas que agobian, diagnósticos médicos que asustan, relaciones que parecen no tener arreglo. No vengo a prometerte una solución mágica ni instantánea. Vengo a recordarte que Dios no está lejos de tu dolor, que Él conoce cada detalle de lo que estás enfrentando y que su promesa de protección no depende de que tú tengas todo resuelto, depende de que tú decidas acercarte tal como estás, con tus miedos, tus dudas y tus preguntas sin responder. La Biblia usa muchas imágenes para describir la protección de Dios. Habla de refugio, de fortaleza, de escudo, de sombra, de alas que cubren, de un pastor que guía a sus ovejas por caminos seguros. Todas estas imágenes tienen algo en común. Describen a alguien más fuerte que nosotros, cuidando de alguien más débil. No hay vergüenza en reconocer que necesitamos esa cobertura. De hecho, es en esa humildad donde comienza la verdadera fortaleza espiritual, porque dejamos de depender únicamente de nuestras propias fuerzas y empezamos a apoyarnos en algo mucho más grande y mucho más constante que nuestras capacidades limitadas. Hoy, antes de leer el primer salmo, quiero invitarte a hacer algo sencillo. Cierra los ojos si estás en un lugar seguro para hacerlo, o simplemente baja un poco el ritmo de tu respiración si estás en movimiento. Suelta los hombros. Suelta la mandíbula, que muchas veces cargamos tensión ahí sin darnos cuenta. Y en tu mente, di simplemente esto. Señor, aquí estoy. Necesito tu ayuda y tu protección. No hace falta más. Esa frase, sencilla como es, puede ser la puerta que abra todo lo que vamos a orar juntos en los próximos minutos. Vamos a comenzar con el Salmo 91, uno de los salmos más citados en momentos de temor, de enfermedad, de guerra y de incertidumbre a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. Es un salmo que habla de refugio, de sombra, de alas que cubren, de ángeles enviados para guardar cada uno de nuestros caminos. Antes de leerlo, quiero que recuerdes por qué estás aquí hoy, porque necesitas ayuda, porque necesitas protección, porque necesitas que tu hogar y tu familia
estén cubiertos por algo más grande que las circunstancias que estás viviendo. Eso es exactamente lo que vamos a pedir juntos, salmo tras salmo, palabra tras palabra, hasta que tu corazón encuentre el descanso que ha estado buscando. Quédate conmigo. Lo que viene a continuación puede ser exactamente la palabra que tu alma necesitaba escuchar hoy. El Salmo 91 comienza con una imagen sencilla pero poderosa. El que habita bajo la sombra del Altísimo encuentra descanso bajo la protección del Todopoderoso. Es la imagen de alguien que decide no enfrentar la vida por su propia cuenta, sino refugiarse bajo un techo más grande, más firme, más seguro que cualquier techo que él mismo pudiera construir. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Él me libra de las trampas escondidas y de todo peligro que intenta destruirme en silencio. Me cubre como un ave cubre a sus crías bajo sus alas, y bajo esa cobertura encuentro un lugar seguro. Su fidelidad es como un escudo que me rodea por todos lados. No tendré que temer el terror de la noche, ni las flechas que vuelan de día, ni la enfermedad que se mueve en la oscuridad, ni la destrucción que llega al mediodía. Aunque caigan 1000 a mi lado y 10.000 a mi derecha, a mí no me alcanzará porque he hecho del Señor mi refugio y del Altísimo mi morada. Ningún mal me sobrevendrá, ninguna plaga se acercará a mi hogar. Porque Él ha ordenado a sus ángeles que me cuiden en todos mis caminos, que me sostengan con sus manos, para que mi pie no tropiece en piedra. Caminaré con autoridad sobre el peligro, porque Él me ha dado poder sobre las fuerzas que intentan hacerme daño. Y el Señor dice, porque Él me ama, yo lo libraré. Lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Cuando Él me llame, yo le responderé. Estaré con Él en la angustia, lo libraré y lo llenaré de honra. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Quiero que dejes que estas palabras se asienten un momento en tu corazón antes de seguir. Este salmo no describe una vida sin problemas, describe una vida cubierta en medio de los problemas. No dice que nunca vendrán flechas, dice que las flechas no te alcanzarán porque estás bajo una cobertura distinta. No dice que nunca habrá noche oscura, dice que en esa noche no tendrás que temer, porque no estás solo en ella. Ahora quiero orar contigo, no como quien ya tiene todo resuelto, sino como quien también necesita esta palabra hoy. Señor, aquí estoy, cansado por dentro, aunque por fuera trate de sostenerme. Hay días en que aparento tener fuerzas frente a los demás, pero tú sabes que apenas logro mantenerme en pie. El peso de sostener mi casa, de cuidar a los que amo, de resolver lo que parece no tener solución, se ha vuelto más pesado de lo que puedo cargar solo. Por eso vengo a ti, no con una fe perfecta, sino con una fe honesta, una fe que reconoce que te necesita. Escóndeme, Señor, como un padre esconde a su hijo del peligro, que tus alas me cubran, que tu sombra me envuelva, que nada de lo que intenta hacerme daño logre atravesar la cobertura que tú pones sobre mi vida. Aunque se levanten 1000 voces en mi contra, aunque el mundo entero parezca oponerse a mi paz, sé que tú peleas esta batalla junto a mí, y eso me basta para seguir de pie un día más. Señor, ya no sé cómo explicar todo lo que cargo por dentro. A veces los pensamientos se acumulan más rápido de lo que logro procesarlos. A veces el miedo llega sin avisar, en medio de la noche, o en medio de una tarea sencilla, y me recuerda todo lo que aún no tiene solución. Pero hoy elijo recordar una verdad que a veces olvido. No te necesito solo en los días buenos, te necesito siempre, en cada instante, en cada decisión pequeña y en cada crisis grande. Protégeme, te lo pido. No permitas que el mal alcance mi vida ni la vida de quienes amo. No dejes que la tristeza se instale como si fuera dueña de mi hogar. Cúbreme con tu manto de paz. Guárdame como se guarda a un niño en los brazos seguros de su madre. Si hay personas que desean el mal para mi vida, aléjalas de mi camino, Señor. Si hay planes escondidos en contra de mi familia, deshazlos antes de que lleguen a tocarnos. Si la oscuridad ha intentado entrar por alguna grieta de mi hogar,
Que tu luz la encuentre primero y la disuelva por completo. Que tus ángeles rodeen cada rincón de mi casa. Que tu presencia acompañe cada paso que doy, de día y de noche, en los momentos que se ven y en los momentos que nadie más conoce. Aunque todo a mi alrededor pareciera derrumbarse, aunque no sepa exactamente cómo seguir adelante en este momento, elijo refugiarme bajo tu sombra, no porque tenga todas las respuestas, sino porque confío en quien sí las tiene. Sosténme, Señor. No me sueltes. Habla desde este lugar de vulnerabilidad, con el corazón abierto, sabiendo que tú ya conocías cada una de estas palabras antes de que yo las pronunciara. Antes de seguir con el siguiente salmo, quiero detenerme un instante contigo. Si esta palabra ya está tocando algo dentro de ti, si sientes que esta oración llegó justo a tiempo para tu vida, quiero pedirte algo muy sencillo. Suscríbete a este canal y dale like a este video. No te lo pido por número, ni por estadística. Te lo pido porque cada vez que alguien se suscribe, este mensaje de protección y esperanza puede llegar a más hogares que están pasando por lo mismo que tú. Tal vez hay alguien en tu misma ciudad, viviendo la misma angustia, buscando exactamente esta misma palabra, y tu simple gesto de suscribirte ayuda a que este video le llegue también a esa persona. Así que, si crees en esto que estamos orando juntos, dale like ahora mismo, suscríbete y sigamos adelante, porque todavía hay mucho más que Dios quiere hablarte hoy. El resto del Salmo 91 nos recuerda algo importante. La protección de Dios no es solo para escapar del peligro, es también para vivir con propósito en medio de un mundo que a veces parece incierto. Él promete larga vida, promete mostrarnos su salvación, promete estar presente en cada llamado que le hagamos. Eso significa que esta cobertura que estamos pidiendo hoy no es solo para sobrevivir el día de hoy, es para caminar con esperanza hacia el mañana, sabiendo que no caminamos solos, sabiendo que hay una mano invisible pero real, sosteniendo cada paso que damos, tanto en nuestra casa como fuera de ella, tanto en los momentos de calma como en los momentos de tormenta. Quédate un momento más en silencio, si puedes, y deja que esta verdad se instale en lo profundo de tu ser. Hoy, en este mismo instante, estás bajo cobertura. No porque tú lo hayas ganado, sino porque Dios lo ha prometido, y sus promesas no dependen de nuestra fuerza, dependen de su fidelidad. Quiero que ahora pensemos específicamente en tu hogar, porque el salmo que acabamos de leer no habla solo de protección para una persona aislada. Habla de una morada cubierta, de una casa donde ningún mal tiene permiso de entrar. Vamos a tomar esa promesa y aplicarla directamente a las 4 paredes donde vives, a la puerta que cruzas cada día, a las camas donde duermen las personas que amas, a la mesa donde comparten los alimentos, a cada espacio de tu casa que necesita ser cubierto hoy. Señor, hoy pongo mi hogar bajo tu protección. No solo el edificio, no solo la estructura física, sino todo lo que sucede dentro de él, las conversaciones, las decisiones, los silencios, las risas, las lágrimas que a veces se derraman en privado. Te pido que cubras la entrada de mi casa para que ningún mal encuentre puerta abierta. Te pido que cubras cada ventana, cada rincón, cada espacio donde paso mis días. Que tu presencia se convierta en una muralla invisible pero real alrededor de mi propiedad, de mi familia y de todo lo que Dios me ha confiado. Pienso en las personas que viven bajo este mismo techo conmigo, Señor. Te las presento una por una en mi corazón, aunque no diga sus nombres en voz alta. Cubre sus mentes de pensamientos destructivos, cubre sus cuerpos de enfermedad, cubre sus corazones de amargura, de rencor, de decepción acumulada. Que cada persona que entra y sale de esta casa lo haga bajo tu resguardo, y que este hogar se convierta en un lugar de descanso verdadero, no solo un lugar donde dormimos, sino un lugar donde el alma también encuentra paz. Hay hogares que están siendo atacados en silencio, Señor, y muchas veces ni siquiera identificamos de dónde viene el ataque. A veces es el estrés constante que nunca da tregua. A veces
Son las deudas que se acumulan más rápido de lo que se pagan. A veces son las palabras hirientes que se dicen sin pensar y que van dejando heridas que nadie ve, pero que todos sienten. A veces es simplemente el desgaste de vivir con prisa, sin tiempo para mirarse a los ojos, sin tiempo para preguntarse cómo está realmente el otro. Hoy te pido que identifiques tú, Señor, lo que yo no logro ver y que sanes en mi hogar aquello que necesita ser sanado. Protege también las finanzas de mi hogar, Señor. Sé que el dinero no lo es todo, pero también sé que la falta de provisión puede generar tensiones enormes dentro de una familia. Te pido sabiduría para administrar lo que tenemos y provisión para lo que aún nos falta. Que ninguna necesidad básica quede sin suplir en esta casa. Que las puertas de trabajo se abran para quienes las necesitan, que las oportunidades lleguen en el momento correcto y que aprendamos a confiar en tu provisión incluso en los meses donde todo parece más difícil. Quiero orar también por la salud de quienes viven bajo este techo. Señor, tú conoces cada enfermedad que hoy preocupa a alguien de mi familia, cada diagnóstico que ha traído miedo, cada dolor físico que se ha vuelto parte de la rutina diaria. Te pido sanidad, te pido fortaleza para los tratamientos que sean necesarios, te pido paz para quienes esperan resultados de exámenes médicos. Y para quienes hoy gozan de buena salud, te pido que la protejas, que no permitas que ninguna enfermedad entre por la puerta de esta casa sin que tú lo permitas. Hay algo más que quiero pedirte hoy, Señor, y tiene que ver con las relaciones dentro de mi hogar. A veces vivimos bajo el mismo techo, pero muy lejos el uno del otro por dentro. Sana la comunicación entre nosotros. Ayúdanos a escucharnos de verdad, no solo a esperar nuestro turno para hablar. Ayúdanos a perdonar más rápido, a soltar los resentimientos antes de que se conviertan en distancia permanente. Que este hogar sea un lugar donde se puede llorar sin miedo a ser juzgado y donde se puede reír sin culpa, sin la sombra constante de la preocupación. Te pido también, Señor, por los hijos que hay en esta casa, si los hay. Protégelos de las influencias que buscan alejarlos de ti. Protégelos del bullying, de la presión social, de las comparaciones constantes que las redes sociales han normalizado. Dales identidad firme en ti, para que no busquen en otros lugares lo que solo tú puedes darles. Un sentido claro de quiénes son y para qué fueron creados. Y si esta casa aún no tiene hijos, pero el corazón de alguien aquí anhela recibirlos, te pido que tu tiempo perfecto se manifieste y que ese anhelo encuentre respuesta según tu voluntad. Declaro que este hogar es territorio consagrado a ti, Señor. Declaro que aquí no tiene lugar la división, ni el orgullo que separa, ni la indiferencia que enfría. Declaro que cada persona que entra por esa puerta entra a un espacio protegido por tu presencia. Que los vecinos noten algo distinto en esta casa, no por perfección, sino por la paz que solo tú puedes dar. Que quien pase por fuera sienta, aunque no sepa explicarlo, que este es un lugar cuidado, cubierto, sostenido por algo más grande que nosotros mismos. Y para cerrar esta parte de nuestra oración, quiero que hagas algo conmigo. Si tienes la posibilidad, pon tu mano sobre tu pecho, o simplemente cierra los ojos por un momento y repite en tu corazón esta frase: mi hogar está cubierto. No porque nada malo vaya a pasar nunca, sino porque, pase lo que pase, no lo enfrentaremos solos. Esa es la promesa que hemos estado orando desde el Salmo 91, y esa es la promesa que hoy declaramos específicamente sobre las paredes donde vives, sobre las personas que amas y sobre el futuro que Dios ya está preparando para tu casa. Guarda esta palabra en tu corazón durante el resto del día y durante el resto de esta oración que seguiremos construyendo juntos. Ahora vamos a movernos hacia otro momento importante de nuestra jornada, la historia de un hombre que también necesitó desesperadamente la misericordia de Dios y que encontró en la oración sincera el camino de regreso hacia la presencia divina. Quiero contarte una historia antes de leer el próximo salmo, porque para entender realmente la profundidad de lo que vamos a orar, necesitas conocer el contexto detrás de estas palabras. Es la historia de un hombre que lo tenía todo, y que sin embargo,
En un momento de debilidad, tomó decisiones que casi destruyen todo lo que había construido. Y quiero contártela, no para señalarlo con el dedo, sino porque en su historia hay un mensaje de esperanza que muchos de nosotros necesitamos escuchar hoy. Su nombre era David, un hombre que Dios había levantado desde ser un pastor de ovejas, el más pequeño de sus hermanos, hasta convertirlo en rey de Israel. Un hombre que había enfrentado gigantes con solo una honda y una piedra, que había esperado años enteros en cuevas y desiertos antes de recibir lo que Dios le había prometido, que había escrito salmos de una profundidad espiritual que todavía hoy, miles de años después, siguen tocando corazones en cada rincón del mundo. David no era un hombre cualquiera, era, según la propia Biblia lo describe, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero incluso los hombres conforme al corazón de Dios pueden caer, y David cayó de una manera que marcó su vida y la de su familia para siempre. En un momento donde debía estar liderando a su ejército en batalla, decidió quedarse en el palacio, y desde la terraza de su casa vio a una mujer bañándose. Su nombre era Betsabé, y estaba casada con uno de los soldados más leales de David, un hombre llamado Urías. En lugar de apartar la mirada, en lugar de recordar quién era y lo que Dios esperaba de él, David permitió que el deseo se apoderara de sus decisiones. La mandó llamar, y de ese encuentro nació un embarazo que David intentó ocultar de todas las formas posibles. Cuando sus intentos de encubrir la situación fallaron, David tomó una decisión aún más grave. Ordenó que Urías fuera colocado en la primera línea de batalla, en el lugar más peligroso, y que sus compañeros se retiraran para dejarlo expuesto. Urías murió en batalla, tal como David lo había planeado. Y poco después, David tomó a Betsabé como su esposa, pensando quizás que con eso el asunto quedaría cerrado, que nadie más lo sabría, que podría seguir gobernando como si nada hubiera pasado. Pero Dios lo sabía, y Dios envió a un profeta llamado Natán para confrontar a David no con violencia, sino con una historia que hizo que David mismo se condenara con sus propias palabras antes de entender que la historia hablaba de él. Cuando David comprendió la magnitud de lo que había hecho, algo se rompió dentro de él. No fue solo culpa pasajera, fue un quebranto profundo, genuino, del tipo que transforma a una persona desde adentro hacia afuera. Fue en ese momento, en medio de ese dolor y ese arrepentimiento, que David escribió el salmo que vamos a leer a continuación. No lo escribió como un hombre orgulloso tratando de justificarse, lo escribió como un hombre desnudo delante de Dios, sin excusas, sin rodeos, pidiendo únicamente misericordia. Y ahí está la enseñanza más importante de esta historia. No es que David nunca haya fallado, es que David supo cómo volver cuando falló. Quizás tú también cargas algo hoy que no te atreves a decir en voz alta. Quizás hay decisiones en tu pasado, o incluso en tu presente, que te generan vergüenza, culpa, la sensación de que ya no mereces la cercanía de Dios. Quiero decirte, antes de leer este salmo, que la historia de David no termina en el capítulo de su caída. Termina en un rey restaurado, en un hombre que Dios siguió usando, en un linaje del cual, según las Escrituras, descendería el mismo Jesucristo. La caída no fue el final de la historia de David, y tampoco tiene que ser el final de la tuya. Es importante que entendamos algo antes de continuar. El perdón de Dios no elimina automáticamente todas las consecuencias de nuestras decisiones. David fue perdonado, pero enfrentó consecuencias dolorosas dentro de su propia familia durante el resto de su vida. Esto no significa que Dios sea cruel. Significa que vivimos en un mundo donde las acciones tienen efectos reales, incluso cuando el corazón ya ha sido restaurado. Pero hay una diferencia enorme entre enfrentar consecuencias con la presencia de Dios a tu lado y enfrentarlas completamente solo, cargando además el peso de sentir que Dios te ha abandonado. Esa segunda opción simplemente no es verdad. Este salmo que vamos a leer se conoce como el Salmo del Perdón, y ha sido orado durante generaciones por personas que, como David,
necesitaban un lugar seguro donde llevar su vergüenza sin ser rechazadas. Si hoy cargas algo similar, si hay algo en tu corazón que necesita ser confesado, sanado, soltado delante de Dios, quiero invitarte a que lo hagas mientras escuchamos juntos estas palabras. No tienes que decírselo a nadie más en este momento. Solo tienes que ser honesto contigo mismo y con Dios, porque Él ya lo sabe todo de todas formas, y aún así, sigue esperando con los brazos abiertos. Vamos a leer ahora el Salmo 51 verso a verso, deteniéndonos en cada parte para entender realmente lo que David estaba pidiendo, y lo que tú también puedes pedir hoy, si tu corazón está cargando algo que necesita ser liberado. David comienza este salmo con una súplica directa. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis faltas, y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjate que David no empieza pidiendo que Dios olvide lo que pasó. Empieza pidiendo misericordia, que es algo muy distinto. La misericordia no ignora el error, lo mira de frente y aún así elige perdonar. Eso es exactamente lo que David necesitaba, y es exactamente lo que tú puedes pedir hoy, sin importar qué sea lo que cargues en tu corazón. Continúa diciendo, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto es interesante, porque David había pecado contra Betsabé, contra Urías, contra su propia familia, y sin embargo reconoce que en el fondo todo pecado es, primero que nada, una ofensa contra Dios. No porque las demás personas no importen, sino porque es Dios quien establece lo que es correcto y lo que no lo es. Y cuando nos alejamos de eso, nos alejamos primero de Él. Más adelante, David dice algo que muchas personas pasan por alto. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. El hisopo era una planta que se usaba en tiempos antiguos para rociar la sangre de un cordero sacrificado como símbolo de purificación. Cuando David pide esto, está pidiendo algo que apunta hacia algo mucho más grande, que él mismo podía entender en ese momento. La sangre de un sacrificio perfecto, que siglos después la fe cristiana reconocería en la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. No importa el tamaño de lo que cargues, esa misma limpieza sigue disponible hoy, para ti, en este mismo instante. Es importante detenernos aquí para aclarar algo que a veces se malinterpreta. Dios perdonó completamente a David, pero las consecuencias de sus decisiones lo acompañaron el resto de su vida. Esto nos enseña algo profundo. El perdón de Dios es real, inmediato y completo cuando hay arrepentimiento genuino. Pero eso no siempre elimina automáticamente los efectos de nuestras acciones en el mundo físico. Y aún así, enfrentar esas consecuencias con la presencia de Dios restaurada es completamente distinto a enfrentarlas sintiéndonos abandonados por Él. David continúa, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Este es quizás uno de los versos más hermosos de todo el Salmo. David era un rey, tenía corona, tenía riquezas, tenía poder. Pero lo único que verdaderamente le importaba pedir era que Dios no le quitara su presencia. Había entendido algo que muchos de nosotros olvidamos con facilidad. Todo lo que hemos logrado en la vida, lo hemos logrado porque Dios ha estado con nosotros, y sin esa presencia todo lo demás pierde sentido. Quiero que hagas una pausa conmigo y te preguntes, ¿qué es lo que más te importa pedirle a Dios hoy? ¿Riquezas, éxito, reconocimiento? No hay nada de malo en desear una vida próspera, pero David nos enseña que, por encima de todo eso, lo más valioso es la presencia misma de Dios en nuestra vida diaria. Sin esa presencia, incluso teniendo todo lo demás, algo esencial siempre estará ausente. David sigue orando. Devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Aquí David reconoce algo que muchas personas atraviesan sin darse cuenta: el pecado, la culpa,
la vergüenza, roban el gozo. Puedes seguir funcionando, puedes seguir trabajando, puedes seguir sonriendo en fotos, pero por dentro el gozo genuino desaparece cuando cargamos algo sin resolver delante de Dios. La buena noticia es que ese gozo puede ser devuelto, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Dios elige restaurarlo cuando venimos a Él con sinceridad. Más adelante encontramos una de las declaraciones más profundas de todo el Salmo. Los sacrificios que te agradan son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y arrepentido. Oh Dios, no lo despreciarás. En otras palabras, no basta con hacer rituales religiosos, no basta con asistir a una reunión, no basta con repetir palabras vacías. Lo que Dios busca es un corazón realmente transformado, un corazón que ya no quiere volver a caminar por el mismo camino que lo llevó al error. Ese corazón quebrantado no es debilidad, es la puerta de entrada hacia una restauración genuina. Quiero orar contigo ahora mismo, como si estuviéramos parados juntos delante de Dios. Señor, ten misericordia de mí conforme a tu gran amor. Borra las transgresiones que cargo. Límpiame por completo, incluso de aquello que nadie más conoce. Crea en mí un corazón limpio. Renueva mi espíritu, y no permitas que tu presencia se aparte de mi vida. Devuélveme el gozo que he perdido en medio de mis propios errores. Dame un espíritu quebrantado que ya no quiera repetir los mismos caminos equivocados, sino que busque caminar más cerca de ti cada día que pasa. Si mientras escuchas esta oración hay algo específico que tu corazón necesita confesar, este es el momento. No necesitas palabras elaboradas, solo necesitas honestidad. Dios no se sorprende con lo que vas a decirle. Él ya lo conocía antes de que tú mismo pudieras ponerlo en palabras. Lo que Él está esperando no es sorpresa. Es tu decisión de acercarte con la verdad, sin máscaras, sin excusas, sabiendo que del otro lado te espera misericordia y no condenación. Recuerda algo importante mientras cerramos esta parte. La historia de David no terminó en su caída, y la tuya tampoco tiene que terminar en la tuya. Dios se especializa en restaurar lo que parecía perdido, en levantar lo que parecía destruido, en darle un nuevo capítulo a historias que muchos habían dado por terminadas. Si hoy sientes que fallaste, que tropezaste, que te alejaste del camino que Dios tenía para ti, quiero recordarte que la Biblia dice que el justo puede caer 7 veces, pero siempre se vuelve a levantar. No porque sea perfecto, sino porque conoce a un Dios que especializa en levantar a los caídos. Quiero cambiar un poco el tono ahora, porque después de hablar del perdón y del arrepentimiento, hay algo más que necesitas escuchar hoy. No eres el único que se ha sentido débil, y esa debilidad no te descalifica. Al contrario, es exactamente el lugar donde Dios suele manifestar su poder de una manera más clara. Hay una historia en la Biblia sobre un hombre llamado Pablo, uno de los apóstoles que más escribió en el Nuevo Testamento, un hombre de una fe extraordinaria, que fundó iglesias enteras, que escribió cartas que hasta el día de hoy siguen guiando a millones de personas. Y sin embargo, Pablo mismo confesó que cargaba algo que él llamó un aguijón en la carne, una debilidad constante que le pedía a Dios que le quitara, no una vez, sino varias veces. Y la respuesta que Dios le dio no fue quitarle esa debilidad, sino algo distinto. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Piensa en eso por un momento. El apóstol Pablo, uno de los hombres de fe más grandes de toda la historia cristiana, no recibió como respuesta la eliminación instantánea de su lucha. Recibió la promesa de que la gracia de Dios sería suficiente en medio de ella. Y eso cambia completamente la manera en que deberíamos ver nuestras propias debilidades. No son una señal de que Dios nos ha abandonado, son el escenario exacto donde su poder se hace más visible. Recordemos también la historia de un joven pastor llamado David, mucho antes de convertirse en rey, mucho antes de la historia que contamos hace un momento. Un gigante llamado Goliat desafiaba diariamente a todo el ejército de Israel,
y ningún soldado entrenado se atrevía a enfrentarlo. Fue un simple pastor de ovejas, sin armadura, sin experiencia militar, armado solamente con una honda y 5 piedras del río, quien se atrevió a enfrentar a ese gigante, no confiando en su propia fuerza, sino confiando en el nombre del Dios al que servía. Y ese joven débil, según los estándares humanos, derrotó al gigante que ningún hombre fuerte se atrevía a enfrentar. Dios tiene un patrón a lo largo de toda la Biblia. Usa a los pequeños para confundir a los grandes. Usa a los débiles para avergonzar a los fuertes. Usa a los que el mundo considera insuficientes para demostrar que la verdadera fuerza nunca vino de las capacidades humanas, sino de su presencia trabajando a través de nosotros. Si hoy te sientes pequeño frente a los problemas que enfrentas, si sientes que no tienes las herramientas suficientes para salir adelante, quiero decirte que estás exactamente en el lugar donde Dios suele hacer sus obras más grandes. Tal vez sientas que tu fe es débil. Tal vez sientas que tus fuerzas ya no alcanzan. Tal vez llevas tanto tiempo cargando lo mismo que ya ni siquiera recuerdas cómo se siente estar completamente en paz. Quiero que sepas que Dios te eligió incluso en esa debilidad. No esperó a que estuvieras completo para amarte. No esperó a que tuvieras todas las respuestas para caminar contigo. Te eligió tal como estás, y es precisamente ahí, en tu debilidad reconocida, donde su fuerza puede manifestarse con mayor claridad. Déjame preguntarte algo. ¿Quién necesita más a un médico, el que está sano o el que está enfermo? La respuesta es obvia. Y lo mismo sucede con Dios. Él no busca a los que se creen fuertes por sí mismos. Busca a los que reconocen su necesidad, porque solo ellos están dispuestos a recibir verdadera ayuda. En el momento exacto en que dejamos de confiar únicamente en nuestras propias capacidades, es cuando finalmente le abrimos espacio a un poder mucho más grande que el nuestro. Antes de seguir avanzando hacia el siguiente salmo, quiero pedirte algo, porque creo que este momento de la oración es importante para no perderlo de vista en el futuro. Si esta palabra sobre la fortaleza en medio de la debilidad te está llegando en un momento donde justamente te sientes agotado, activa la campanita de notificaciones y asegúrate de estar suscrito a este canal. Cada semana compartimos oraciones como esta, pensadas específicamente para las temporadas donde sentimos que ya no tenemos fuerzas propias, y no quiero que te pierdas la próxima palabra que Dios tiene preparada para tu vida. No cuesta nada, toma solo un segundo, y puede convertirse en el recordatorio constante de que no estás caminando esta jornada de fe solo. Quiero orar contigo una vez más antes de seguir adelante. Señor, hoy reconozco que soy débil en muchas áreas de mi vida. Reconozco que mis propias fuerzas no son suficientes para lo que estoy enfrentando, pero también reconozco que tu poder se perfecciona precisamente en esa debilidad. Así que hoy dejo de pelear solo y te invito a que pelees tú por mí. Dame la valentía de un joven pastor frente a un gigante. Dame la constancia de un apóstol que aprendió a apoyarse en tu gracia en lugar de en sus propias fuerzas. Recuérdame, cada vez que me sienta pequeño frente a mis circunstancias, que tú especializas en usar precisamente lo que el mundo considera insuficiente para hacer cosas que solo tú puedes hacer. Puede que hoy no tengas todas las respuestas. Puede que hoy no sepas exactamente cómo va a resolverse lo que estás enfrentando. Pero puedes tener la certeza de que no lo enfrentas solo, y que la misma fuerza que sostuvo a David frente al gigante, que sostuvo a Pablo en medio de su aguijón en la carne, que restauró a un rey caído y le devolvió el gozo de su salvación, esa misma fuerza está disponible para ti hoy, en este momento exacto de tu vida, sin importar cuán pequeño te sientas frente a lo que tienes por delante. Ahora quiero llevarte hacia otro salmo, uno de los más conocidos y amados de toda la Biblia, un salmo que ha traído consuelo a millones de personas a lo largo de la historia y que hoy quiero que recibas como si estuviera siendo escrito específicamente para tu vida. El Salmo 23 es probablemente el pasaje más leído de toda la Biblia. Se ha orado en hospitales, en funerales, en momentos de guerra, en noches de insomnio,
en celebraciones y en despedidas. Y aún así, aunque lo hayas escuchado cientos de veces, quiero que hoy lo recibas como si fuera la primera vez, porque las palabras que cargan tanto peso a través de los siglos siempre tienen algo nuevo que decirle a un corazón dispuesto a escuchar. Comienza así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta frase, tan corta, contiene una declaración completa de confianza. No dice el Señor fue mi pastor, ni el Señor será mi pastor algún día. Dice el Señor es mi pastor, en tiempo presente, ahora mismo, en este instante exacto de tu vida. Un pastor no es simplemente alguien que da órdenes a un rebaño, es alguien que conoce a cada oveja, que se preocupa por cada una individualmente, que está dispuesto a arriesgar su propia seguridad para proteger a la que se ha perdido. Cuando decimos que el Señor es nuestro pastor, estamos diciendo que no somos un número más para Él, somos alguien profundamente conocido y profundamente cuidado. Nada me faltará. No significa que tendremos absolutamente todo lo que deseamos. Significa que Dios se compromete a proveer lo que verdaderamente necesitamos. Hay una diferencia enorme entre deseo y necesidad, y muchas veces confundimos ambas cosas. Pero cuando aprendemos a confiar en que Dios conoce exactamente lo que necesitamos y que se ha comprometido a proveerlo, algo dentro de nosotros comienza a descansar de una manera distinta. El Salmo continúa: en verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Esta imagen es hermosa porque describe a un pastor que no arrastra a sus ovejas, las conduce, las lleva a lugares específicos, elegidos con cuidado, donde pueden encontrar alimento y descanso genuino. No cualquier pasto sirve, tiene que ser un pasto verde, nutritivo. No cualquier agua sirve, tiene que ser agua tranquila, porque las ovejas, por naturaleza, temen beber de aguas turbulentas. Dios conoce exactamente el tipo de descanso que tu alma necesita y te está guiando hacia ese lugar, aunque el camino a veces parezca dar vueltas que tú no entiendes completamente. Quiero que pienses en tu propia vida por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste de verdad? No hablo de dormir, hablo de un descanso profundo, del tipo que llega cuando el alma deja de cargar peso que no le corresponde. Muchos de nosotros vivimos corriendo, resolviendo, apagando incendios uno tras otro, sin darnos el permiso de detenernos. Este salmo nos recuerda que Dios mismo desea llevarnos hacia ese descanso, no como una opción de lujo, sino como parte esencial del cuidado que tiene sobre nuestra vida. Restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí encontramos una palabra profundamente sanadora: restaura. No dice que Dios crea una nueva alma para reemplazar la que tenemos rota, dice que restaura la que ya tenemos, la que ha sido desgastada por el tiempo, por las decepciones, por las batallas que hemos enfrentado. Restaurar implica devolver algo a su estado original, a su propósito inicial. Si sientes que tu alma está cansada, desgastada, herida por experiencias pasadas, esta promesa es para ti hoy. Dios se compromete a restaurar lo que ha sido dañado, no de golpe necesariamente, sino con la paciencia y el cuidado de quien realmente ama lo que está restaurando. Me guía por sendas de justicia no significa que el camino siempre será fácil, significa que el camino siempre será correcto, aunque a veces no lo entendamos en el momento. Los pastores conocían los terrenos mejor que las propias ovejas, sabían qué caminos evitar, qué rutas eran peligrosas, cuáles llevaban a buen destino. De la misma manera, Dios ve el mapa completo de nuestra vida, mientras nosotros solo vemos el paso que estamos dando en este momento. Confiar en su guía significa aceptar que, aunque no entendamos completamente el camino, confiamos en quien sí conoce el destino final. Quiero orar contigo con estos primeros versículos. Señor, tú eres mi pastor, y hoy declaro que confío en que nada esencial me faltará, porque tú conoces mis necesidades incluso antes de que yo las exprese. Llévame a lugares de descanso genuino, porque llevo demasiado tiempo corriendo sin detenerme a respirar. Restaura mi alma, Señor,
en las áreas donde el cansancio, la decepción o el dolor la han desgastado. Guíame por sendas de justicia, aunque a veces el camino parezca confuso, porque confío en que tú ves lo que yo todavía no puedo ver. Hay algo profundamente reconfortante en saber que no estamos improvisando nuestro camino por la vida, que hay un pastor guiándonos, cuidándonos, deteniéndose a nuestro lado cuando necesitamos descansar y avanzando junto a nosotros cuando es momento de seguir adelante. Si hoy sientes que tu alma necesita restauración, que tu cuerpo necesita descanso, que tu mente necesita dirección clara sobre qué camino tomar, quiero que sepas que esta promesa, escrita hace miles de años por un pastor convertido en rey, sigue siendo exactamente igual de real para tu vida en este momento. En un momento vamos a continuar con la segunda mitad de este hermoso salmo, donde encontraremos algunas de las promesas más poderosas sobre protección, honra y bendición que existen en toda la Biblia. Pero antes, quédate un momento en silencio con lo que acabamos de leer y deja que tu alma reciba, aunque sea por unos segundos, ese descanso que tanto ha estado necesitando. Continuamos ahora con la segunda mitad del Salmo 23, que dice así: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este verso no promete que nunca atravesaremos valles oscuros. De hecho, lo da por hecho. Dice, aunque ande, no si acaso llegara a andar. La vida trae valles, trae temporadas difíciles, trae sombras que a veces parecen interminables. Pero la promesa no está en evitar esos valles, está en no atravesarlos solos. La sombra de muerte de la que habla este verso puede representar muchas cosas en tu vida hoy. Una enfermedad que asusta, una pérdida que todavía duele, una crisis financiera que parece no tener salida, una relación que se está rompiendo, un diagnóstico que cambió todo de un momento a otro. Sea cual sea el valle que estás atravesando, este salmo te recuerda que el temor no tiene por qué gobernar tu corazón, no porque la situación no sea real o dolorosa, sino porque hay una presencia caminando contigo que es más grande que cualquier sombra que puedas enfrentar. La vara y el cayado eran las herramientas que un pastor usaba para cuidar a sus ovejas, la vara para defenderlas de depredadores y el cayado para guiarlas y, si era necesario, corregir su rumbo cuando se alejaban del camino correcto. Esta imagen nos enseña algo hermoso. La protección de Dios y su corrección no son fuerzas opuestas, son parte del mismo cuidado amoroso. Cuando Dios corrige algo en nuestra vida, no lo hace para castigarnos, lo hace porque nos ama lo suficiente como para no dejarnos perdidos en un camino peligroso. El Salmo continúa: Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta imagen es poderosa porque describe algo contracultural. En lugar de escondernos de nuestros enemigos, Dios prepara una mesa justo delante de ellos, como una declaración de que, sin importar quién se oponga a nuestra vida, Dios nos honra abiertamente. No es venganza, es dignidad restaurada delante de quienes alguna vez dudaron de nosotros, nos menospreciaron o desearon vernos caer. Ungir la cabeza con aceite representa consagración, un símbolo de que Dios aparta nuestra vida para un propósito especial, y la copa que rebosa habla de abundancia, no solo lo suficiente para sobrevivir, sino más de lo necesario, tanta bendición que se desborda hacia quienes están a nuestro alrededor. Dios no solo quiere llenarte, quiere que tu vida se convierta en una fuente de bendición para otros también, para tu hogar, para tu familia, para las personas que Dios ha puesto en tu camino. Quiero detenerme aquí para orar específicamente por tu hogar y tu familia, tal como lo prometimos desde el inicio de este video. Señor, declaro que preparas una mesa de abundancia sobre mi casa, incluso en medio de las dificultades que hoy enfrentamos. Unge a cada miembro de mi familia con propósito, con dirección clara, con un sentido profundo de identidad en ti. Que la copa de bendición en nuestro hogar rebose, no solo para nuestro propio beneficio, sino para que podamos ser también una fuente de ayuda
para otras familias que están pasando por momentos difíciles a nuestro alrededor. El Salmo termina con una de las declaraciones de fe más hermosas de toda la Biblia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Fíjate que dice todos los días, no solo los días buenos, no solo cuando todo sale como esperamos. El bien y la misericordia de Dios nos siguen incluso en los días difíciles, incluso cuando no logramos sentirlos claramente. Y la promesa final, morar en la casa del Señor, nos habla de una relación permanente, no temporal, no condicionada a que nos portemos perfectamente, sino sostenida por la fidelidad constante de Dios. Quiero que declares esto sobre tu propia vida y tu propio hogar en este momento. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No solo hoy, no solo esta semana, todos los días, incluyendo los que aún no has vivido, incluyendo los que hoy te generan incertidumbre. Y declara también sobre tu casa, que sea un lugar donde more la presencia de Dios de manera constante, donde cada persona que vive ahí experimente su bondad, su protección y su guía día tras día. Este salmo, escrito por un pastor que después se convirtió en rey, sigue siendo hoy una de las promesas más completas de cuidado que existen en toda la Escritura. Nada me faltará, descanso en pastos verdes, restauración del alma, guía por sendas correctas, compañía en los valles oscuros, mesa de honra delante de los enemigos, unción de propósito, copa que rebosa y una promesa de bondad constante durante toda la vida. Si hoy necesitabas recordar que Dios está profundamente involucrado en cada detalle de tu existencia, espero que estas palabras hayan llegado exactamente en el momento correcto. Ahora vamos a movernos hacia otro salmo, uno que habla directamente sobre la justicia de Dios frente a las acusaciones injustas y los momentos donde sentimos que el mundo entero está en nuestra contra sin razón aparente. Hay una experiencia que casi todos hemos vivido en algún momento: sentirnos juzgados injustamente, criticados por decisiones que otros no entienden, señalados por personas que ni siquiera conocen toda la historia detrás de lo que estamos viviendo. El Salmo 43 es una oración directa para esos momentos, una súplica pidiendo que Dios mismo intervenga como defensor cuando sentimos que no tenemos cómo defendernos por nuestra propia cuenta. El Salmo comienza así: Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra gente sin piedad. Líbrame de hombres engañosos e injustos. Tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Hay algo profundamente honesto en estas palabras. El salmista no finge que todo está bien, no minimiza el dolor de sentirse atacado o incomprendido. Simplemente lleva su angustia directamente delante de Dios, con la confianza de que ahí encontrará respuesta. Quiero que pienses en un momento reciente donde te sentiste juzgado injustamente. Tal vez fue en tu trabajo, donde te culparon de algo que no era completamente tu responsabilidad. Tal vez fue en tu familia, donde alguien interpretó mal tus intenciones. Tal vez fue en redes sociales, donde personas que ni siquiera conocen tu historia completa opinaron sobre tu vida como si la conocieran perfectamente. Estas situaciones duelen, y este salmo nos da permiso para llevar ese dolor honestamente delante de Dios, sin fingir que no nos afecta. El salmo continúa: Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. Entonces me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Aquí encontramos un giro importante. En lugar de quedarse atrapado en la angustia de la acusación, el salmista pide dirección, pide luz, pide ser guiado de regreso hacia la presencia de Dios, que es donde realmente se encuentra la respuesta a toda acusación injusta. Quiero conectar esto con una verdad que encontramos más adelante en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15,
Se nos dice que Cristo canceló el acta de decretos que había en contra nuestra, la eliminó clavándola en la cruz, y despojó a los poderes y autoridades, exhibiéndolos públicamente en su triunfo sobre ellos. Esto significa algo poderoso para nosotros hoy. No hay ninguna acusación válida, ninguna condenación legítima que pueda sostenerse contra alguien que ha sido perdonado por Cristo. Las voces que te acusan injustamente no tienen la última palabra sobre tu vida. También encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, una promesa hermosa. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esto significa que, en medio de todas las voces que puedan intentar definirte, juzgarte o etiquetarte injustamente, hay una sola voz que verdaderamente importa, la voz de quien te conoce completamente y te sigue amando de todas formas. Aprender a distinguir esa voz de todas las demás es una de las habilidades espirituales más importantes que podemos desarrollar. Quiero orar contigo ahora, tomando las palabras de este salmo y aplicándolas directamente a lo que estás viviendo hoy. Padre Celestial, hoy me presento delante de ti con mi causa y con mi dolor. He sido objeto de palabras injustas, de juicios apresurados, de acusaciones que no reflejan la verdad completa de mi corazón. Pero confío en que tú eres mi juez justo, mi defensor, mi refugio en medio de la adversidad. Tú conoces mis fallas mejor que nadie, y aún así conoces también que mi corazón te pertenece. Declaro que toda voz que se levanta para acusarme injustamente queda silenciada delante de tu verdad. Declaro que ninguna condenación tiene poder sobre mi vida, porque en Cristo he sido perdonado y restaurado. Señor, envía tu luz y tu verdad para que me guíen de regreso a tu presencia, cada vez que sienta que el peso de las opiniones ajenas amenaza con hundirme. Ayúdame a distinguir tu voz de todas las demás voces que intentan definir quién soy. Padre, te pido también por mi hogar y por mi familia en este sentido, que ninguna palabra injusta pronunciada sobre nosotros tenga poder para dañarnos, que las críticas externas no logren entrar y sembrar división dentro de nuestras propias relaciones. Que aprendamos como familia a apoyarnos mutuamente cuando alguno de nosotros enfrenta juicio injusto de parte de otros, recordando siempre que tu opinión sobre nosotros es la única que verdaderamente define nuestro valor. El Salmo cierra con una pregunta que el propio salmista se hace a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esta es una técnica poderosa que podemos aprender hoy. Hablarle a nuestra propia alma, recordarle activamente en quién debe poner su esperanza, en lugar de dejar que las circunstancias dicten automáticamente nuestro estado emocional. Si hoy tu alma está abatida por algo que otros han dicho o hecho contra ti, tómate un momento para hacerte esta misma pregunta y elige de manera consciente esperar en Dios en lugar de quedarte atrapado en la herida. Ahora vamos a movernos hacia un salmo distinto, uno que nos habla sobre algo que muchas personas confunden con verdadera seguridad, las riquezas materiales y lo que realmente nos sostiene cuando todo lo demás parece incierto. El Salmo 49 comienza con un llamado universal. Oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes todos del mundo, tanto los de humilde condición como los de alta posición, los ricos y los pobres a una. Este salmo no está dirigido a un grupo específico de personas, está dirigido a toda la humanidad, porque el tema que trata afecta a todos por igual, sin importar cuánto dinero tengamos en el banco o cuánta influencia tengamos en nuestra comunidad. El salmista continúa preguntando, ¿por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis enemigos me rodea? Los que confían en sus bienes y de la abundancia de sus riquezas se jactan. Aquí encontramos el corazón de todo este salmo. Hay personas que ponen toda su seguridad en lo material, que creen que mientras tengan suficiente dinero, suficientes propiedades, suficiente estabilidad económica, nada malo podrá tocarlos. Y el Salmo nos recuerda una verdad incómoda pero necesaria. Ninguna cantidad de riqueza
puede comprar lo que verdaderamente importa. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás. Estas palabras nos recuerdan que hay realidades de la vida que el dinero simplemente no puede resolver. Podemos comprar comodidad, podemos comprar cierto nivel de seguridad temporal, pero no podemos comprar paz genuina para el alma. No podemos comprar restauración para una relación rota. No podemos comprar sentido para una vida que se siente vacía por dentro. El Salmo continúa describiendo una realidad que a todos, sin excepción, nos toca enfrentar. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo el necio y el insensato, y dejan a otros sus riquezas. Esta puede sonar como una reflexión sombría, pero en realidad es profundamente liberadora. Cuando entendemos que ninguna cantidad de éxito material nos hace inmunes a las realidades más profundas de la vida, dejamos de poner nuestra identidad y nuestra seguridad completa en lo que tenemos, y comenzamos a buscar algo más sólido, algo que verdaderamente perdure. Quiero que reflexionemos juntos sobre esto, especialmente pensando en nuestro hogar y en nuestras finanzas familiares. No hay nada de malo en desear prosperidad, en trabajar duro para proveer para tu familia, en aspirar a una vida cómoda y estable. Dios mismo desea bendecir a sus hijos con provisión abundante. El problema no está en tener recursos, el problema está en depositar en esos recursos una confianza que solo le pertenece a Dios. Cuando el dinero se convierte en nuestra fuente principal de seguridad, cualquier crisis económica se siente como el fin del mundo. Pero cuando nuestra seguridad está fundamentada en Dios, incluso las crisis financieras, aunque dolorosas, no logran destruir la paz fundamental de nuestro corazón. El Salmo termina con una nota de esperanza. Pero Dios redimirá mi vida del poder del sepulcro, porque Él me tomará consigo. A diferencia de quienes confían únicamente en sus riquezas, el salmista declara su confianza en algo mucho más duradero, la redención que solo Dios puede ofrecer, una seguridad que trasciende cualquier cuenta bancaria, cualquier propiedad, cualquier posesión material. Quiero orar contigo sobre este tema específico, porque sé que las finanzas son una de las áreas que más ansiedad generan dentro de un hogar. Señor, hoy reconozco que muchas veces he puesto más confianza en mis recursos económicos que en tu provisión constante. Perdóname por las veces en que la ansiedad financiera ha gobernado mis pensamientos más que la fe en tu fidelidad. Te pido sabiduría para administrar bien lo que tengo, disciplina para no gastar en lo que no necesito, y paz para los momentos donde los números simplemente no cuadran como quisiera. Señor, bendice el trabajo de mis manos y de las manos de quienes viven en mi hogar. Abre puertas de provisión donde hoy solo vemos puertas cerradas. Pero, por encima de todo, ayúdame a recordar que mi verdadera seguridad no está en lo que tengo, sino en quien me sostiene. Que mi familia aprenda a confiar en ti primero y a ver los recursos materiales como una bendición para administrar con sabiduría, no como un Dios al cual rendirle culto silenciosamente a través de la ansiedad y el trabajo desmedido. Hay una paz que solo se encuentra cuando dejamos de medir nuestro valor según lo que poseemos. Tú no eres más valioso porque tengas más, ni menos valioso porque hoy tengas menos de lo que quisieras tener. Tu valor fue establecido por Dios mismo desde antes de que nacieras, y ninguna circunstancia económica, por difícil que sea, puede modificar esa realidad fundamental. Si hoy estás enfrentando una temporada financiera difícil, quiero que sepas que Dios ve tu esfuerzo, ve tus noches de preocupación, ve cada intento honesto que haces por salir adelante. Y aunque el camino a veces se sienta incierto, su promesa de provisión no depende de las circunstancias externas, depende de su fidelidad constante hacia quienes confían en Él. Ahora, vamos a movernos hacia el penúltimo salmo de nuestra oración de hoy, uno que nos habla directamente de la voz de Dios, llamando a su pueblo hacia una relación genuina, más allá de rituales vacíos o apariencias religiosas. Llegamos ahora al Salmo 50, uno de los pasajes donde escuchamos de una manera muy directa
la propia voz de Dios hablándole a su pueblo. No es solamente una oración humana dirigida hacia el cielo, es una respuesta divina que nos invita a examinar la sinceridad de nuestra relación con Él. El Salmo comienza con una descripción imponente de la presencia de Dios. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Esta imagen nos recuerda que Dios no es una fuerza distante e indiferente. Es un Dios que habla, que se manifiesta, que convoca a la atención de toda la creación cuando tiene algo importante que comunicar. Y lo que Dios comunica a través de este salmo es sorprendente para quienes creen que la relación con Él se reduce únicamente a rituales externos. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Dios está dejando claro algo fundamental. Él no necesita nuestros sacrificios rituales como si le hicieran falta, como si fuera un Dios que depende de nuestras ofrendas para sobrevivir o sentirse honrado. Entonces, ¿qué es lo que Dios realmente busca? El Salmo lo dice claramente: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Lo que Dios desea no son rituales vacíos, es un corazón que reconoce su grandeza genuinamente, que le habla con sinceridad, que acude a Él en los momentos de angustia confiando en que responderá, y que después de ser librado, le da la honra que corresponde por esa liberación. Hay algo poderoso en esta invitación: invócame en el día de la angustia. No dice que tengamos que esperar hasta estar completamente en paz para acercarnos a Dios. No dice que primero tengamos que resolver nuestros problemas para merecer su atención. La invitación es exactamente lo contrario. En el momento mismo de la angustia, en medio de la crisis, en el instante donde todo parece complicarse, ese es el momento correcto para clamar a Él. El Salmo también incluye una advertencia importante para quienes viven de manera contradictoria, hablando de fe, pero actuando de forma alejada de los principios que dicen sostener. Al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Esta parte del Salmo nos invita a una honestidad profunda con nosotros mismos. ¿Nuestra fe se refleja únicamente en palabras o también en la forma en que vivimos día a día? No se trata de alcanzar una perfección imposible, se trata de mantener un corazón genuinamente dispuesto a ser corregido y transformado. Quiero orar contigo con este salmo en mente. Señor, hoy reconozco que mi relación contigo no puede reducirse a rituales vacíos ni a palabras bonitas sin sustancia detrás. Quiero ofrecerte un sacrificio de alabanza genuina, que nazca de un corazón agradecido, no de una obligación religiosa. Invoco tu nombre hoy, en medio de mis días de angustia, confiando en tu promesa de liberación. Y cuando esa liberación llegue, prometo darte la honra que mereces, no guardármela para mí mismo como si el mérito fuera únicamente humano. Ayúdame, Señor, a no vivir una fe contradictoria, donde mis palabras hablen de ti, pero mis acciones cuenten una historia diferente. Dame un corazón dispuesto a recibir corrección, no como castigo, sino como muestra de tu amor constante hacia mí. Que mi hogar refleje coherencia entre lo que decimos creer y cómo vivimos realmente cada día. Este salmo nos recuerda algo esencial mientras nos acercamos al cierre de nuestra oración de hoy. Dios no busca perfección instantánea, busca sinceridad constante. No busca sacrificios elaborados, busca corazones dispuestos. Y esa disposición sincera es exactamente lo que hemos estado cultivando juntos durante todo este tiempo que hemos pasado en oración, salmo tras salmo, verdad tras verdad. Ahora, para cerrar nuestro tiempo juntos,
quiero llevarte hacia una oración final de bendición, donde vamos a recoger todo lo que hemos pedido hoy y vamos a declararlo de manera definitiva sobre tu vida, tu hogar y tu familia. Hemos recorrido un camino largo juntos hoy. Comenzamos reconociendo que pedir ayuda no es debilidad, sino sabiduría. Oramos el Salmo 91, pidiendo refugio y protección para nuestra vida y para nuestro hogar. Conocimos la historia de un rey que cayó y fue restaurado, y oramos el Salmo 51, pidiendo un corazón limpio y renovado. Recordamos que la fortaleza de Dios se perfecciona precisamente en nuestra debilidad. Caminamos junto al pastor del Salmo 23, encontrando descanso, restauración y protección incluso en los valles más oscuros. Pedimos justicia frente a las acusaciones injustas en el Salmo 43. Reflexionamos sobre la verdadera seguridad, más allá de las riquezas materiales, en el Salmo 49, y escuchamos la voz misma de Dios invitándonos a una relación sincera en el Salmo 50. Ahora quiero que oremos juntos una última vez, recogiendo todo lo que hemos pedido y sellándolo como una declaración final sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre cada persona que amas. Padre Celestial, Dios de toda protección y toda misericordia, venimos ante ti al final de este tiempo de oración con corazones agradecidos. Gracias por escucharnos, gracias por sostenernos, gracias por no dejarnos caminar solos ni un solo instante de este día. Hoy declaramos con la certeza que solo tu palabra puede dar, que nuestra casa está cubierta bajo tu sombra, que ningún mal tiene permiso de acercarse a nuestra puerta, que tus ángeles custodian cada rincón de nuestro hogar de día y de noche. Declaramos perdón sobre cada error que hemos cometido, confiando en que tu misericordia es más grande que cualquier caída que hayamos tenido. Declaramos un corazón limpio, renovado, dispuesto a caminar más cerca de ti a partir de hoy. Declaramos que sin importar cuán débiles nos sintamos frente a los desafíos que enfrentamos, tu fuerza se manifiesta precisamente en esa debilidad reconocida, y por eso ya no tenemos que fingir una fortaleza que no sentimos, porque la verdadera fortaleza viene de ti. Declaramos que somos guiados por un buen pastor, que no nos faltará nada esencial, que encontraremos descanso genuino para nuestra alma cansada, que seremos guiados por sendas correctas, incluso cuando el camino no sea completamente claro para nosotros. Declaramos que aunque atravesemos valles de sombra, no caminaremos con temor, porque tu presencia nos acompaña en cada paso. Declaramos una mesa de bendición preparada delante de cualquier adversidad, una copa que rebosa de tu bondad, y una promesa de misericordia que nos acompañará todos los días de nuestra vida. Declaramos justicia sobre toda acusación injusta que se haya levantado contra nosotros o contra nuestra familia. Declaramos que ninguna palabra falsa tiene el poder de definir nuestro verdadero valor, porque ese valor fue establecido por ti desde el principio. Declaramos que nuestra seguridad no está fundamentada en lo que poseemos, sino en quien nos sostiene, y por eso podemos enfrentar cualquier incertidumbre económica con paz genuina en el corazón. Y declaramos que nuestra relación contigo es sincera, no un ritual vacío, sino una conexión real que se refleja en cómo vivimos cada día de nuestra vida. Padre, extiendo esta oración también sobre cada persona que hoy nos está acompañando desde distintos países, distintas ciudades, distintos hogares. Tú conoces el nombre de cada uno. Conoces la situación exacta que atraviesan hoy. Conoces lo que necesitan escuchar, aunque no lo hayan podido expresar en palabras. Te pido que cubras cada uno de esos hogares con la misma protección que hemos declarado sobre el nuestro. Que ninguna familia que haya orado con nosotros hoy quede sin experimentar tu cuidado, tu provisión, tu paz. Si hay alguien escuchando esto que está atravesando una situación específica, un diagnóstico médico, una crisis financiera, un quebranto familiar, una lucha que nadie más conoce, quiero invitarte a que dejes esa petición específica en los comentarios de este video, no para que otras personas te juzguen, sino para que podamos unirnos en oración por esa necesidad puntual.
Hay algo poderoso en saber que otras personas, aunque no te conozcan personalmente, están orando específicamente por lo que estás enfrentando. Escribe tu petición, aunque sea breve, y confía en que esta comunidad que se está formando alrededor de este canal va a sostenerte en oración. Y si esta palabra de hoy tocó tu vida de alguna manera, si sentiste que Dios te habló a través de alguno de estos salmos, te pido que compartas este video con alguien que también lo necesite. Tal vez conoces a alguien que está atravesando exactamente lo que oramos hoy, alguien que necesita ayuda y protección para su hogar, tanto como tú la necesitabas. Compartir esta oración puede ser exactamente el gesto que Dios use para llegar hasta esa persona en el momento correcto. Antes de despedirnos, quiero recordarte una última vez que no estás solo. No importa en qué país te encuentres, no importa qué hora sea donde estás, no importa cuán complicada se vea tu situación en este momento, hay un Dios que escucha, que protege, que restaura y que hoy ha extendido su cobertura sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre cada persona que amas. Lleva contigo esta paz durante el resto de tu día y regresa cuando necesites volver a recordar estas verdades. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que su protección cubra tu hogar desde ahora y para siempre. Que su misericordia te acompañe todos los días de tu vida. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gracias por acompañarnos hoy en esta oración. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar y tu familia de una manera especial. Nos vemos en el próximo video.